en uno de los libros de la Biblia, en uno de los libros más pequeños que pueden haber. Váyase al Nuevo Testamento, a la tercera carta de Juan. ¿Dónde queda eso? Bueno, ubíquese en Apocalipsis y luego se va hacia atrás. Luego encuentra Judas, después la tercera carta de Juan. Es el antepenúltimo libro de la Biblia. Tercera carta de Juan es el único capítulo que está, son alrededor de 15 versículos. Y vamos a leer el versículo número 9 y el versículo número 10. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Ok, vamos a leer el versículo 9 y el versículo número 10. Dice así la palabra de Dios: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Versículo 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Pueden tomar asiento. El tema de esta mañana se llama Evangelio, propiedad privada. Así se llama, Evangelio, propiedad privada. Antes de meterme en el tema de lleno, quiero decirles que la carta o la tercera carta de Juan fue escrita porque en el tiempo de Juan los hermanos de la iglesia recibían a todos los que eran predicadores ambulantes, pero predicadores genuinos en el Señor. Entonces la iglesia le daba hospedaje o eran hospitalarios con predicadores que llevaban la palabra de Dios o que andaban predicando, fundando iglesias. Entonces le daban asilo o le daban albergue a esos hermanos. ¿Me doy a comprender con lo que estoy diciendo? Ok, entonces la tercera carta de Juan fue escrita por la razón sencilla de que había en la iglesia un tal Diótrefes, que es el que se habla ahí, que el Señor quería tener el primer lugar en la iglesia, y a los hermanos que le brindaban hospedaje y que eran cortés con los hermanos que venían de otros lados, que andaban predicando la palabra, él se oponía a que le dieran hospedaje a las personas. O sea que Diótrefes no quería que otros hermanos recibieran hospitalidad de otros. Él quería ser el primero. Entonces, el apóstol Juan, viendo ese problema en la iglesia, que este Diótrefes no dejaba que los hermanos hicieran esa caridad o hicieran esa obra a los predicadores ambulantes, escribe esta carta. Y Juan está molesto en este punto, porque en el versículo 10 dice: por esta causa, si yo fuere, le voy a recordar. Esa palabra recordar en el griego original quiere decir esto: lo voy a encarar. ¿Sí? Mire, que lo encaren a uno no es tan bonito, no gusta, pero este personaje, Juan dice, lo voy a encarar. Primero, porque estaba siendo piedra de tropiezo para el Evangelio. Amén. ¿Comprendemos el contexto? Ese es el contexto histórico de esta carta. Había un problema en la iglesia. Diótrefes no quería ceder la iglesia. Por eso el tema de esta mañana se llama Evangelio, propiedad privada. Y aquí voy a empezar de lleno. Hoy en la iglesia, uno como pastor quisiera multiplicarse en 5, en 10, en 20, para hacer una cosa, para hacer la otra, para hacer tantas actividades. Igual hay líderes en la congregación que quisieran multiplicarse para poder hacer el trabajo del Señor. Pero quiero decirles algo, que esa idea o ese sentir de quererse multiplicar dentro de la congregación solo está en los que son verdaderos y en los que son genuinos, en los que piensan en la obra del Señor. Amén. El que no piensa de esa manera
es porque algo anda buscando del Evangelio. Y el Evangelio lo ha hecho propiedad privada. Cuidado, no pasar, es mío, me pertenece. Hay muchas congregaciones en las que los líderes se quisieran multiplicar para hacer la obra. Pero, lastimosamente, siempre han habido diótrefes que quieren el primer lugar. Siempre hay personas que dicen, el Evangelio es mío, propiedad privada. Y vamos a ver 5 características de esas personas diótrefes dentro de la congregación. Son un círculo cerrado y no dejan entrar, ni entran ellos. Entonces caen en la calidad de ser fariseos. Peligroso. ¿Por qué quiero predicar esto? Si usted se ha dado cuenta, yo traigo un hilo conductor desde la vez pasada que prediqué la bestia cotidiana acerca de la altivez, la arrogancia, la soberbia. El domingo pasado hablé de ser bendecido pero no arrepentido, de las personas soberbias. Y hoy vamos a ver el ejemplo de esas 2 predicaciones que hemos visto atrás. Diótrefes era un personaje altamente arrogante que se oponía a la autoridad. Y eso es común en las iglesias. Entonces vamos a ver 5 características que están ahí en esos 2 versículos que hemos leído. Comencemos. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, ahí está. Al parecer el apóstol Juan había escrito algunas cartas anteriores, pero Diótrefes, que era el gerente de la iglesia o el pastor de la iglesia, leía las cartas, pero las hacía pedazos. No se las leía a la congregación. En este tiempo, los apóstoles mandaban cartas a las iglesias para comunicar alguna enseñanza o para comunicar algo o avisarles algo. Pero Diótrefes, que quería tener el primer lugar, decía, no, aquí quien mando soy yo. ¿Me voy a explicar? Entonces, por eso Juan dice, yo he escrito a la iglesia. Pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Característica número 1 de aquellos que tienen el Evangelio como propiedad privada. Quieren tener el primer lugar siempre. Quieren ser el alma de la fiesta. Es que sin mí no son nada. Es que si yo no estoy, no soy nada, no son nada. ¿No se ha dado cuenta de esa gente que es así? ¿Sí? Creen que son la última Coca-Cola del desierto. Creen que son el último modelo o mi universo del mundo. Y creen que el Evangelio solo les pertenece a ellos. De esas personas son de las cuales nosotros debemos de cuidarnos. Porque esa gente son controladores y abusivos. Y no respetan la autoridad de Dios. ¿Y usted quién es para decirme eso? ¿Sí? ¿Y a usted quién le ha dicho? Mire, a mí el hermano Germán me dijo que hiciera esto. ¿Y quién es ese Germán para dar órdenes? ¿Y quién es ese Alex para dar órdenes? Si hay gente que cree que el Evangelio les pertenece. Amén. Y uno queriendo hacer las cosas bien. Mire, estas personas no pueden ver a la gente predicando porque rapidito le ponen la pata. ¿Ve? Rapidito. Es para que despierte parte de él. Yo vengo de la congregación donde mi esposa se congregaba hace muchos años. Y el pastor supo que yo era estudiante de teología y a la misma vez daba clase. Y me puso a predicar. Yo no sé si fue bendición o fue un error ponerme a predicar. Porque la gente empezó a tomar partido por mí. Y mi esposa es testigo de eso. Mire, si el Señor como que con una lanza lo atravesaron. Y llevó el informe a la pastora general. Mire, así mismo, en cuestión de 3 meses,
con la bota aquí en la nuca. Después de predicar 8 veces en el mes, solo me dejaron una vez. Porque tenían miedo que yo les iba a romper la iglesia, que yo les iba a dividir la iglesia, que la gente ya se estaba abocando a mí y que yo me los iba a llevar. Claro, el león juzga por su condición, porque ellos son iglesia, porque dividieron una iglesia. Aquí, si alguien se lleva la mitad de la iglesia, se la lleva. Porque Satanás es el único que hace eso. Los siervos de Dios no. Los siervos de Dios, 2, 3, 4, 5 vienen al culto. Con ese hacemos el culto. ¿Y cuál es el problema? Porque hay mucha gente en la congregación que son diótrefes y quieren tener el primer lugar. No pueden ver cara bonita predicando, porque no, rapidito, pónganle la pata. Aquí la única autoridad somos nosotros. Están como los católicos, que creen que solo el Papa puede interpretar las escrituras. Ni dejan ir a sus miembros a aprender teología, porque los quieren seguir teniendo de tontos. Yo aquí les he dicho, si alguien quiere ir a aprender, le pagamos, ¿verdad? Le pagamos con fondos de la iglesia. Si no es caro ir a aprender. Porque aquí no existen diótrefes. Amén. Amén. Porque los diótrefes tienen el evangelio como propiedad privada. Oh, cuidadito, no pase, hay perros bravos. Propiedad privada. Porque quieren tener el primer lugar. ¿Saben cómo hacen esas personas? Ponen la Biblia, ponen el ministerio, le ponen muro, le ponen cerco eléctrico, le ponen cámara para que nadie entre al evangelio. Ni ellos dejan, ni entran. ¿Sabe qué significa diótrefes? Significa alimentado por Júpiter o alimentado por Zeus. Y un nombre de un dios pagano. Y le hacía honor a su nombre, porque Cristo no era su Dios, sino que era Júpiter quien lo alimentaba. Por eso el nombre que tenemos tiene mucho que ver en su vida, mi hermano. El significado de su nombre. Amén. Creo que se van a casar, elijan bien los nombres. Es importante también. Número 1, los que tienen el evangelio como propiedad privada quieren tener el primer lugar siempre. No pueden ver a alguien predicando, ¿sí? No pueden ver a alguien cantando. Mire, qué feo eso en los ministerios. Que pone a las mujeres o a los hombres a cantar. Yo lo he visto, vengo de ahí. Quien canta más y quien se oye más. No puede llegar alguien que ya canta bonito, y si llega y dice, ay, qué bonito canta la hermana, y si la que está ahí canta bien, se enoja. Y como que es competencia de talento a la hora del culto. Vengo de una iglesia donde lideré a casi 50 músicos. Y ese problema, mi hermano, se da. Quien grita más, quien le pega más a los cumbos, quien hace mejor solo, porque ese es el síndrome de diótrefes. Quieren tener el primer. Hace muchos años, hace alrededor de 19 años, en mi antigua congregación, me recuerdo que yo estaba haciendo limpieza con el trapeador, barriendo un local grande, así como este. Y mi hermano estaba tocando la batería en un rincón de la iglesia. Y entró el hijo del pastor y le dijo a mi hermano, sos una basura y tu hermano también. Nunca van a llegar a hacer nada en esta vida. Ni músicos de aquí. Así, mi hermano. Así. Mire, esos comentarios desde arriba y que se lo digan a uno así directo, eso no tiene perdón de Dios. ¿Qué es lo que hice yo? Jamás me metí a la música en ese tiempo. Encajoné las ganas de querer ser músico. Yo hubiera sido músico desde hace años. Pero hay personas que creen que el evangelio, creen que el ministerio les pertenece por decreto de Dios.
están equivocados. Si somos salvos por gracia, mi hermano. Si usted y yo merecíamos estar en el chimboleo. Y porque Dios en su infinita misericordia, voy a tener misericordia de este grupito de Alex. ¿Sí? No, yo no. Vos no, yo. Estoy hablando de mí. ¿Sí? Voy a tener gracias por este papadito. Y entonces Dios me escogió. Amén. El evangelio no es propiedad privada, mi hermano. El evangelio es público. Nadie tiene derecho a apoderarse del evangelio como si fuera de él o de ella. Por eso en las iglesias Pablo les decía, miren, entre ustedes hay divisiones, hay grupos, yo soy de este, yo soy de aquel, yo soy de aquello, yo soy de Cristo. No existe un Cristo fraccionado. No existe una iglesia mutilada. No existen diótrefes liderando grupos dentro de la congregación. Porque cuando eso comienza a darse es porque hay egoísmo, hay egocentrismo y hay una autopromoción porque creen que son los mejores dentro de la congregación. Amén. Un día estaba leyendo la Biblia en la iglesia donde mi esposa se congregaba. Y llegó el pastor en general y me dice, ¿y qué estás haciendo? Leyendo la Biblia. ¿Y sabe qué me dijo? Tenés que ser mejor que yo. Se oye bonito, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero realmente es una frase arrogante. Con eso me estaba diciendo, aquí el que sabe más, soy yo. Aquí el que tiene los privilegios mayores, soy yo. Amén. Por eso hay que tener cuidado con lo que decimos. Es cierto, uno también tal vez tiene camino, tiene kilometraje, ya tiene fogueo, ya tiene experiencia y por lógica uno tiene un mayor conocimiento que otros. Porque tampoco nos vamos a echar tierra ahí chanchepello el evangelio medio lo predico. No, es que se predica bien o no se predica bien. Usted tiene dos opciones. Pero jamás le voy a decir yo al hermano, no sirve. Lo mato. Nos echan de aquí. Ya no nos dan lugar. Yo no le voy a decir a la hermana Ana, no sirve para tocar. Amén. Hay uno se rebusca a hacer corazón de tripa. Porque uno lo que quiere es que todos avancemos. Amén. Entonces el evangelio hoy en día se ha convertido en propiedad privada de algunos diótrefes que creen que es un círculo cerrado, que solo son ellos, quieren tener el primer lugar. Miren, hay mucha gente en las iglesias que se quieren superar en el evangelio, quieren crecer. Miren, rapidito le ponen el pie a la gente. Rapidito. Yo vengo de una congregación donde yo tenía el deseo, mire, de cantar, de tocar, de barrer, de cantar, de bailar, de tirarme de la lámina para limpiar las cosas. Yo quería hacer todo en la iglesia. ¿Y sabe qué pasaba? Mis mismos hermanitos de la iglesia se burlaban de mí. Y decían que yo quería acaparar todo el ministerio. Yo lo quería hacer porque estaba agradado con Dios. ¿Me doy a comprender? Si usted quiere hacer algo, hágalo. ¿Quién le va a decir nada? Pero hay gente en las iglesias que no puede surgir alguien porque ya le ponen la pata, le ponen la bota en la nuca. Y también hay personas que no se dejan dirigir porque son cabros sin dueño, machos sin dueño. Hay personas en la congregación que son diótrefes, tienen el síndrome de diótrefes. Creen que tienen el primer lugar en todo. Y no es así. Esa gente no sirve de verdad a la iglesia. Solo buscan excusas. Por eso tenga cuidado con esos abusivos
que solo andan pidiendo pisto. ¿Sí? De esos que le venden esos sermones, que venga, quítese las plumas, quítese el pico, porque usted va a un nuevo nivel. ¿Sí? Levante las murallas como Nehemías. Y lo arengan a uno, o sea, lo emocionan y ahí queda uno en emoción. ¿Sí? Grite fuerte para que las murallas de sus problemas caigan. No, metete de cabeza con la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. Acabo de dar una serie que es hacer la voluntad de Dios y entonces te irá bien. Entonces te irá bien la voluntad de Dios. Y si no te va bien, ¿quién dice que tenés que detenerte de hacer la voluntad de Dios? Amén. Ese es el problema, mi hermano. Que los diótrefes creen que tienen el primer lugar. ¿Cuántos diótrefes hay aquí? No me van a responder porque a mí me dicen amén. ¿Sí? No deben de haber. No deben de existir. Los diótrefes son un prototipo de Satanás. ¿Sí? Cuidadito. Característica número 2. Vamos. Versículo 9. Dice: no nos recibe. No nos recibe. Luego, allá en el versículo 10, en la parte final, dice, en la segunda parte, no contento con estas cosas, no recibe a quién, a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe. Miren, Diótrefes no quería que la iglesia le diera asilo o albergue a los predicadores que andaban predicando la palabra de Dios, porque solo él podía predicar la palabra, porque el evangelio era propiedad privada, solo él. Característica número 2, no tienen actitud hospitalaria ni son corteses. Los que creen que el evangelio es de ellos y solo de ellos, no tienen actitud hospitalaria y no son corteses. Y se oponen a la autoridad. Amén. Yo vengo de una iglesia, vengo de varias iglesias, donde vi a gente que se le ponía bravo al pastor. Y el pastor quizás con buenas intenciones, mire, hermana, es así, hermano. Y usted, ¿verdad? Mire, parecía un marco, un huracán de categoría 5 encima. Impetuoso. Porque los diótrefes tienen esa característica, se oponen a la autoridad y no son hospitalarios. Amén. Amén. ¿Cómo recibe usted una visita en su casa? Mire, yo había ido a casa que ni un vaso con agua le sirven a uno. Así. Un día, hace muchos años, cuando mi esposa me andaba venadeando, fuimos al cartón de mi suegra. Mire, yo quedé pero fascinado. Ese día nos invitaron a 4 casas el mismo día. Miren unas comilonas que nos pegaba esa gente bárbara. Donde iba ya tenían el sopón hecho. Ahí hay frijoles, ahí hay huevos, agarra esto, ¿eh? Hospitalario, mi hermano. Bien corteses. Ahí lo vamos a llevar, ¿no? Mire, qué cuajadita, que mire esto. Mire, allá hay café, ahí está la olla, agarre, ahí está el café. ¿Y quiere más? Si no, mire, vamos a matar una gallina. Vénganse mañana. Nos fuimos a quedar como una semana. Mire, yo regresé bien comido. Iba con desnutrición severa, mi hermano. Y regresé, pero chancho. Porque esa gente sabe que es ser hospitalario. Yo me di eso. Yo dije, en la ciudad no son así. En la ciudad, pero ni una hamburguesa de fútbol le dan a uno. Ni gaseosa, lo que le dice, y va a ponerle gaseosa, hermano. Ya nos ha tocado, ¿verdad? Ya nos ha tocado. Porque la gente en el evangelio, mire, ya he notado algo. La gente en el evangelio
es más tacaña que cuando estaba en el mundo. No sé por qué. No son hospitalarios, no son corteses. Como que el evangelio se vuelve propiedad privada y las bendiciones del evangelio solo son para mí y para los demás hay que se rebusquen si quieren. Yo no le voy a compartir. Egoístas. Amén. Hey, ¿están aquí en esta mañana? Amén. El evangelio no es propiedad privada. Si usted cree que usted es la única estrellita, Diótrefes, ¿sí? Hijo del diablo, porque Diótrefes se oponía al evangelio. ¿Estamos? No reciben a los hermanos, no son íntegros. Peligroso. Por eso yo no estoy de acuerdo. Y por eso lo digo, porque es la experiencia. Pero yo no estoy de acuerdo que en la iglesia haya grupos. A mí me han tildado de favoritista. Yo trabajo con los que quieren trabajar. Que la gente lo confunde es muy diferente. Amén. Amén. Yo he tenido ese problema en los institutos. Pero yo tengo que conocer el temperamento de cada uno de ustedes. Yo conozco el temperamento de cada uno de ustedes y su carácter. Y conforme a eso, ahí así me meto. Y así les hablo. Yo no voy a hablarle fuerte a la hermana Marta. Callaríamos por tendido. ¿Sí? No le voy a dar. No. En cambio, si yo le hablo así, golpeado al hermano Germán, da fuerte. Aguanta, para. ¿Sí o no? Que la así es, hace su carácter, a él le gusta que le hablen así, con firmeza. ¿Sí? Pero hay gente que es melancólica, la mano, no puedo llegar, mira, la hermana ya no viene, ya no es congreso. No, aquí uno se dirige con la gente como es su carácter y su temperamento. ¿Sí? Por ejemplo, con el hermano Marcos tenemos poco contacto, pero porque él es así bien serio, bien reservado. Entonces yo respeto eso y soy así con él. Y si algo voy a necesitar de él, yo le digo, mira hermano, ayúdame en esto. ¿Cree que puede? ¿Verdad? ¿Cree? Porque yo respeto. Me doy a explicar. Porque uno debe de ser cortés. Lo cortés no solo es hacia adelante, bienvenido, le pongo una silla. No, lo cortés también tiene que ser con la actitud de uno. Cuando yo iba a la casa de mi suegra y que mi esposa me andaba bien aviando, miren, mi suegra bien hospitalaria. ¿Sí? No, todavía. Yo llego, suegra, ya sabe el menú, me hace mis 4 huevos estrellados. ¿Quiere café? ¿Quiere gaseosa? ¿Quiere juguito? ¿Quiere esto? ¿Quiere no sé qué? Y me lo zambullo y me dice, ¿quiere más? Es hospitalaria. ¿Sí? Es cortés. Díganme quién no ha probado sus panes envenenados. Todos, ¿verdad? Sí. Yo le digo de broma. Todos. Y a ella no le dice, tiene que traer pan. No, ella lo trae porque quiere darle. Eso se llama cortesía, eso es hospitalidad. La hospitalidad no solo es que vengan a mi casa para yo ser así. No, la hospitalidad se muestra en todos lados, mi hermano. Diótrefes, que creía que el evangelio era propiedad privada, no era hospitalario y se oponía a la autoridad. Ahora, quiero explicar algo. Hay gente que cree que no hay que decirle no. Mire, esa gente que dice, es que a mí no me gusta que me digan no. Peligroso. Tienen arrogancia y quieren el primer lugar. Yo de esa gente no me confío. A mí no me gusta que me digan no y hasta lloran de bravo. No, eso no es así. Tenemos que aceptar que siempre va a haber un sí y un no en la vida y en todo. ¿Sí? Sea sin su matrimonio. No va a echar preso a la mujer por violación y la mujer le dice que no es no. Y hay hombres que violan a su mujer y violentan a su familia porque no les gusta que le digan no, y mujeres también. Esos son diótrefes, tienen el síndrome de Diótrefes. Peligroso. Amén.
Vamos a la característica número 3, versículo 10. Por esta causa, si yo fuera, mire, el apóstol estaba bravo, estaba molesto. Mire, a ese Diótrefes cuando llegue lo voy a encarar y le voy a recordar, oiga, las obras que hace parloteando. ¿Sabe qué es parlotear? ¿Han visto a la foca? ¿Cómo le hacen cuando le tiran la pelota? Eso es parlotear. O sea, una gente burlona. La palabra parlotear en el griego original, ¿sabe qué significa? Hacer burbujas con la boca, ¿sí? O sea, es una burla. El tipo no era apto para estar en el ministerio. Y se había adueñado de la iglesia, se había hecho gerente del evangelio, y solo el evangelio era para él. Y quería que lo idolatraran. Y quería tener él el primer lugar. Y sus obras eran malas. Tenga cuidado esa gente en la iglesia que es burlona. ¿Sí? Y que parlotea. Pues hay gente así, bayunca, dentro de la iglesia, que se burlan. Hay gente que yo estuve en congregaciones donde se burlaban cuando la hermana estaba orando y llorando en el culto. Ya vieron a la hermana cómo llora, ya vieron cómo estaba para orar, ya vieron esto, ya vieron aquello. Una vez invité a los hijos del pastor de mi antigua congregación a mi casa. Se burlaron porque yo no tenía refrigerador y guardábamos los productos de granos básicos en una cubeta de pintura, y que ese era nuestro refrigerador para que no se arruinara. Dígame quién no ha guardado sus productos en baldes así, porque nosotros éramos pobres, y ellos, en vez de decir, mira papá, ¿por qué no les regalamos un refri? Tenían dinero. El pastor era director de una escuela, tenía doble sueldo de maestro y director. La mujer era directora y profesora de una escuela. Sus hijos trabajaban en buenos trabajos. Mire si decía, hagámosla papá, para regalarle una refri a los hermanos que están pereciendo sus alimentos en su casa. Se burlaron porque afuera no teníamos un lavadero como común todos tenemos, sino que teníamos un cuadro lleno de pilas de ladrillo rojo y encima una piedra cuadrada de lisa, y ahí lavábamos afuera. Allá llegaron a parlotear a la iglesia, a burlarse de nuestra condición pobre. Y lo digo aquí públicamente porque a veces ven mis sermones para que les dé vergüenza, que son diótrefes y no dejan entrar. La gente por eso se va de la iglesia. Porque yo me voy a burlar porque viene con la misma ropa. Mejor regálele una camisa, una blusa, una falda. Regálele un par de zapatos. Y va a ver que Dios se lo va a devolver de vuelta. Mire, yo le regalé una camisa, no recuerdo a quién. La siguiente semana el Señor me trajo 15 camisas manga largas, mi hermano, una gran bolsada de corbata. ¿Y qué hago con tanta camisa? ¿A regalar? No es porque yo sea mal agradecido, sé que hay gente que tiene necesidad. ¿Sí? Característica número 3 de los que creen que el evangelio es propiedad privada. Mire, son parloteros que hacen obras malas y dicen palabras malignas. Recuérdese de la foca. Esos cristianos que solo se burlan de la gente. Mire, esos hermanitos donde yo estaba se burlaban de todo. Se burlaron hasta de cómo vivíamos nosotros en una casita de champa, de lámina. ¿Quién no ha tenido servicio de hoyo, de fosa? Eso es lo que teníamos. Hasta de eso se burlaron. Pero mire si se sacaron por lo menos $50 para darnos de comer. Se murió mi abuela. ¿Sabe qué hizo el pastor? Recogió una ofrenda en la iglesia y allá llegó a la vela de mi abuela cuando estaba muerta. ¿Sabe cuánto me dejó?
$5 para que comiéramos toda la semana. ¿Cómo supe yo que habían recogido dinero? Porque un pastor que ya murió, que era el hermano de carne de él, nos dijo, miren, y les ayudó el dinero que les dio el pastor. Allí se los mandaron, eran como $400. 5 miserables dólares me dejó ese ingrato. Porque así es el rico, odia y desprecia al pobre, lastimosamente, dentro de la congregación. Son unos diótrefes, desgraciados, que creen que el evangelio y las bendiciones solo son para ellos. Y cuando tienen bendiciones, no comparten con el que no tiene. Son hijos de Satanás, porque conocen la verdad y no la ejecutan, practicándola con honestidad. Y lo digo con molestia, porque mucha gente de esa, hay muchas congregaciones que se burla de mi gente sencilla, pobre y humilde, que alardea que tiene dinero en los bancos y que tiene tantas cosas, pero no le llenan la barriga a nadie. Son diótrefes. Comparta de lo que tenga o no tenga, mi hermano. No sea mezquino, porque el evangelio no es propiedad privada. El evangelio no le pertenece a usted, le pertenece a Cristo Jesús. A Él le pertenece el evangelio. Él es el que murió en la cruz del Calvario. A Él le pertenece. Y si Él quiere en su misericordia, le da la salvación, le da su misericordia. ¿Por qué nos hacemos tan abusivos con el evangelio? Esa gente, mire, esa gente cuando llega alguien a un ministerio, ya están así, como gato encrespado, que le van a quitar el ministerio. Le digo por experiencia en las 4 iglesias a donde yo he ido, yo soy una amenaza, mi hermano, sin quererlo ser. Creen que yo voy a quitarles el ministerio. Entonces digo yo, prediquen bien entonces. Hagan bien las cosas entonces. Sean honestos, sean íntegros. Dejen de hacer las tonteras que hacen. Dejen de hacer mandamientos de hombre y cumplan la palabra de Dios. Y entonces la gente va a confiar en ustedes. Pero llega uno ahí todo comido de ratas y de cuca, queriendo más o menos hacer las cosas. Ya lo ven como amenaza a uno. Me dijo un pastor un día, ya no te voy a traer a la congregación. ¿Por qué? Porque cada vez que venías a predicar, la gente se quiere ir con vos. Y ya andan preguntando dónde te congregás, dónde tenés tu iglesia. Y por eso soy muy enfático. Mire, yo vengo a predicar. ¿Sí? Yo aquí no me vengo a llevar a nadie a mi congregación. Jamás he hecho eso. De robarme ovejas de otro redil. No, allá están bien. Cuando este ministerio comenzó, solo era mi esposa, yo y mi suegra. Y mi hermano y mi papá. 5 pelones eran. Y después conocimos al hermano. Y se amplió la cosa. Y hoy somos lo que somos y lo que estamos aquí. Amén. La gente me dice, mire, usted tiene palabra, pastor. La palabra de usted debería tener una gran iglesia. Es que no es así como funciona. Predique el evangelio, 15 pelones, 20. Predique el circo, va a tener una iglesia llena. Porque los diótrefes, eso es lo que quieren, lucirse con sermones motivacionales. Dígame si el profeta Isaías llegaba donde el rey, ay, sí rey, tú eres el buen rey. ¿Te crees que llegaban así? ¿Cómo llegó Natán donde David? ¿Cómo llegaba Jeremías con los reyes que le tocó? Llegaba y le decía, oh pecador, arrepentite, el juicio viene. Y por eso lo aporraciaron. Está comprobadísimo. Predique el evangelio, no es síntoma que va a tener un gran iglesón de 400 miembros. Predique bagazo, churro, soda, va a tener lleno. Si aquí estuviéramos llenos de algún lado afuera.
de carro, de gente que viene aquí. Si a mí no me cuesta predicar un buen sermón motivacional, no me cuesta. Solo agarro algunas historias de la Biblia y se las aplico a ustedes así espiritualmente, y usted sale aquí como que pollo de pollo, así, con mucho pipe 24, así, bien elevado. Usted que es súper cristiano, el aire se le va a acabar cuando vaya para allá arriba y llegue a la realidad de su casa y de su trabajo y con su mujer y su marido. Amén. Así que no seamos diótrefes. ¿Estamos? No queramos tener, nosotros no queremos tener el primer lugar. Jesús dijo, el que quiere ser el primero, que sirva. Que sirva. Jesús lo demostró. Se puso una toalla alrededor de la cintura. Se arrodilló delante de sus discípulos, no porque los estaba adorando, y les lavó los callos, los pies hediondos. Me imagino que le llevía algas o a pescado. Nunca ha estado a la par de una persona que trabaja en el muelle. Todos ellos huelen a pescado. Sí, por más que se echen Perrier y todas las lociones caras, huelen a chacalí, a camarón. Sí. Pues así Jesús se inclinó ante esos pescadores. Sí. Vaya a ver un pastorcito de esos que andan camionetón. Solo es la pantomima para servirle a Dios. Y a usted, mentiroso, que se vea entonces que de verdad quiere servir. Creen que están sentados en un escritorio en la casa haciendo sermones, eso es servir a la iglesia. Mentira, eso no es servir al Señor. Les escribe el pastor para preguntar cómo están, cómo les va. Bueno, la fe testigo, yo, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Aquí estoy bien, pues. Ya con eso, ya. Aunque esté mal, me va a decir que está bien, pero vaya, uno pregunta. Ya andaba todo estresado en esta semana. No pregunta, no le pregunta a todos. Porque yo también ando disparado, soy casado y con hijos. Ando en otros menesteres. Me doy a entender, mis hermanos. El evangelio propiedad privada, mire, los parloteros que hacen obras malas no ayudan y dicen palabras malignas. ¿Sabe qué son palabras malignas? Aquí lo traigo. ¿Sí? Son conductas viles, hablan sandeces. ¿Sabe qué son sandeces? Tonterías, locuras y necedades. Puro carburo, pues. ¿Ha escuchado esa expresión entre nosotros? Es que este habla carburo. O sea, solo, es que no, de verdad, es que yo hago esto, que no sé qué, que me mire, de eso no es nada. Son de esos que le hacen maroma, y dicen tanto y no hacen nada. Puro circo, puro show. Esos son los diótrefes que tienen el evangelio como propiedad privada. Se burlan de todo el mundo. ¿Saben por qué? Porque creen que por una cuota ridícula de poder que tienen, pueden hacer lo que quieren con el pueblo. A mí la gente me dijo, te vas a engrandecer cuando tengas conocimiento y poder. Hasta ahorita no ha pasado eso. Porque poder tengo, soy una autoridad dentro de la congregación. Pero no me aprovecho de nadie de ustedes. ¿Cuánto me he aprovechado de ustedes? Levanten la mano. De la hermana Ana dice, mi hermana dice que yo me he aprovechado de ustedes. ¿Cuándo me he aprovechado de ustedes? Nunca. Nunca. El hermano también es testigo. El hermano me decía, vamos hermano a comer, véngase, vamos, mire esto, mire qué. Y verdad hermano, que a veces le decía yo, ¿verdad? No hermano, fíjese, hoy no, otro día. Pero imagínense que yo hubiera sido aprovechado, ya le estuviera llamando, hermano, y me va a llevar a comer ahora. Hermanito, ¿cree que nos podemos ver? Eso, ¿cree que nos podemos ver? Que quiero que me traiga a Soficar para que me doble pupusa. Campo pagado. Campo pagado. Si no me pagan, me creen que es gratis volado. Si me pagan, ¿verdad hermano? Las cuñas van pagadas. ¿Sí? Y de hombre, ¿verdad? Solo gracias hermano, gracias por la publicidad de boca en boca. No, pero lo que estoy diciendo es cierto.
Yo no me he aprovechado de nada. Ni el diezmo les pido. Cuando necesito ayuda, sí les digo a algunos, mire, ¿crees que me ayuda con tal cosa, verdad? Y pido un favor, si puede. Si no puede, pues ahí vemos que inventamos. Igual el hermano Germán, si puede, si no, pues inventamos. Pero no me he aprovechado de nadie. Porque a mí lo que me interesa, mi hermano, de usted, es que crezca espiritualmente. Amén. Eso es lo que me interesa. Dígame quién no ha cambiado con la palabra de Dios. Amén. Por ahora les puesto a leer. Ya viene diciembre, el 7 de diciembre. Van a ser premiados porque se han esforzado muchos de ustedes. Hermano, pero mire, voy atrasado, no importa. Antes no leía ni un capítulo de la Biblia. Y cuando me dicen, voy por Jueces, voy por Salmo. Dios santo, ya se leyeron más de 500 capítulos. Cuando antes no lo hacían. Para mí es ganancia, para mí es alegría. ¿Por qué no lo voy a premiar? Amén. No existe evangelio con propiedad privada. No existen diótrefes. Lastimosamente hay. Y llegan. Aquí han venido 2 que 3. Solo han venido a pisar los terrenos, ¿verdad? Solo a medir como el gallo. Y como no ven nada real, se van. Había un loco que quería que aquí lo presentara como el evangelista, predicador, conferencista. Y ¿de dónde? Si ni yo en la conferencia. Y cuando me llevan, ¿por qué se acuerdan de mí? Si aquí, por gracia, predicamos el evangelio y lo predicamos mal a veces. ¿Verdad, hermano? Hay que ser honesto. Hay que ser enterado en esto. Vamos a la siguiente característica. En la mitad del versículo. Y no contento con estas cosas. Juan no estaba contento. Los líderes tenemos derecho a molestarnos cuando las cosas no van bien en la iglesia. Así que déjese de las tonteras. Es que usted no, porque el pastor no se tiene que molestar, sea humilde. Mentira. Y no contento, ¿cómo dice Juan? Y no contento. Cuando la obra de Dios se hace mal, uno debe estar no contento, hombre. ¿Sí? Y no contento con estas cosas, dice, no recibe, y dice, mire, y a los que quieren recibirle, característica número 4 de los que creen que el evangelio es de ellos o la propiedad privada, no reciben a los hermanos y los afrentan. Yo no creo en esos pastores que les tienen que andar pidiendo permiso para ir a la playa, para ir a un cumpleaños, para ir a una fiesta social, para ir a una boda. En la iglesia donde yo vengo, donde yo nací, donde conocí al Señor, la gente de ahí le pedía permiso hasta al pastor qué tipo de zapatos, tacones él tenía que poner. ¿Sí? Una vez le dije a un hermano, ¿y que acaso no es tu mujer? ¿Ah? ¿Cómo que la fe me venga a decir, pastor, mire qué tipo de zapatos me puedo poner? Pregúntale a tu marido, le digo, ya casada, pregúntale a él es el que te va a decir cómo quiere verte. Amén. A mi esposa le digo cómo quiero ver. Ya si otro le dice, es problema de ella si quiere adelantar. Pero vengo de una iglesia donde las mujeres le pedían permiso al pastor si podían salir con su esposo a tomarse un café. ¿Cuenta de qué? Y si no le hacían caso, ¿saben lo que hacía el muy ingrato, desgraciado? Le decía al líder del ministerio, no me la programe 3 meses. Son hijos del diablo, son diótrefes, se oponen al evangelio, solo ellos creen que pueden acaparar todo. Amén. Aquí no vayan a andar acaparadores y abusadores. Por eso yo les digo, miren, tengan cuidado con lo que escuchan los predicadores que escuchan. Pregúntenme si ustedes quieren escuchar un buen predicador. Yo tengo una lista como de 20 predicadores que se los puedo recomendar.
para que usted escuche buena palabra de Dios. Algunos lo van a escuchar como que me oigan a mí predicar y lo que les estoy enseñando, pero que los predicadores de verdad le van a predicar Biblia. No van a venir a predicarles de su testimonio. Lastimosamente, hoy en día, el testimonio de la persona es la predicación. Y le han quitado poder a la palabra de Dios. Ay, pero vaya a usted decirles eso, lo echan de la iglesia. Mire, yo me atreví a decir esto en una iglesia donde estaba, por un mechado. Porque les dije que el testimonio personal, el milagro que Dios les hace, no suplanta jamás a la palabra de Dios. Sí, puede decir lo que el Señor hizo esa obra en usted. Amén, qué bueno. Pero no es palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia dice, el mundo pasa, su deseo, pero la palabra de Dios, usted va a morir con su milagro. Y se va a morir feliz que Dios le hizo un milagro en la vida. Pero la palabra de Dios va a seguir. ¿Sí? El evangelio, propiedad privada de algunos, creen que pueden andarle prohibiendo a la gente el ministerio. ¿Sí? Mire, ¿por qué le habla al hermano? ¿Qué así me dijo? Aquí viene un loco. Mire, ese hermano es la pica, me dijo, que acaso él es el copastor. ¿Sí? Yo le conté al hermano en confianza, él sabe quién es. Yo le conté al hermano para que no se le subiera también, ¿verdad? Y le digo, no, es que es bueno, ¿verdad, hermano? Él me dice a mí, hermano, a mí me gusta usted porque usted es bien sencillo, es que así debe de ser. ¿Sí? Y mira, aquí vino a reclamar el copastorado y que le diera la nuca al hermano Germán. Hacer eso es quedarnos sin local donde predicar. Veámoslo de esa forma, ¿sí o no? Sí, veámoslo así. Pero hay gente que así viene a reclamar lo que no le pertenece. O sea, ese individuo, yo lo programé 6 meses en la predicación, me dejó tirado 6 meses de predicación. Y después regresó que quería que le devolviera el ministerio. Te me vas. Hasta hoy en día no regresa. Ni quiero que regrese. Lo quiero mucho, lo aprecio. Si me va a ver, él sabe quién es. Pero no. Uno no debe andar reclamando títulos. ¿Cómo que yo reclame? Díganme ahora apóstol. Ya no es el pastor. Apóstol. ¿A cuenta de qué? Te voy a explicar, mis hermanos. Si usted ve a alguien que está con todo el ministerio, anímelo. Yo tengo eso, yo les pego 2 patadas por atrás y va, dele, aviéntese. Pero lo voy a hacer mal, dele, hágalo mal, no importa. Aventúrese, yo no le quito el impulso a la gente. Amén. Y los que están aquí lo saben. Mira, hermano, y toqué bien. Sí, hermano, tocó bien. Sí, hermana, tocó bien. Detalles. ¿Se han fijado que yo les digo así? Detalles. Para que se motiven, para que sigan. Porque yo no me voy a comportar como Diótrefes. Voy a andarle prohibiendo a la gente. Hermano, entonces podemos venir como queramos aquí en minifalda. No, tampoco. Adáptese. Es la iglesia. ¿Sí? Si lo quiere hacer allá afuera. Pero aquí venga como mujer que profesa piedad y como hombre que profesa piedad. Amén. Por lo menos. Porque si anda en pecado, pues es problema suyo. Pero por lo menos aquí preséntese santo. Y vamos a la característica final. La final, las 2 oraciones finales del versículo 10. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsan de la iglesia. Característica número 5 de los que creen que el evangelio es propiedad privada: expulsa a los hermanos que no están de acuerdo con él. ¿Sabe qué es eso? Expulsa. En el griego original es los excomulga. ¿Sí?
a los que resisten su autoridad. Mi esposa me contaba que en la iglesia donde ella se congregaba, ellos no podían decirle algo al pastor o a la pastora, decirle, mira hermana, fíjese que no estoy de acuerdo con eso. ¿Sabe lo primero que hacía la pastora? Decirle que estaban endemoniadas. Decirles que eran faltas de conocimiento, que eran carnales. Esas actitudes son actitudes de diótrefes. Aquí ya me han exhortado algunos hermanos. Bueno, hermanos, ya ha habido ocasiones que me ha dicho, no lo pescoseo porque lo respeto. No, mentira. No, ya me ha dicho mi hermano, ok, está bueno. Yo aguanto carga. Yo soy de las personas de eso. Yo aguanto, vaya, está bien. ¿Cierto? Ya han habido hermanas que me dicen, mire hermano, ¿está bien? Mire hermano, ay, pero no salgo yo con la campeonada excomulgada. No, ¿qué? Si la Biblia dice que nos exhortemos unos a otros. No me voy a vengar del hermano Germán y ya no lo voy a poner en nada. Ya no me voy a vengar de la hermana Ana porque me habló golpeada. Ya no la voy a poner a tocar. O ya no voy a poner a mi esposa, bueno, sí, descartada. No, mentira. O ya no voy a poner a la hermana Clara a cantar o a todos a servir. Solo yo lo voy a hacer. No. Hay gente en la congregación que quieren que se le rinda pleitesía. Porque si no está de acuerdo con él, no es de él. Esos grupitos en la iglesia. Yo soy de aquel. No, estamos mal. Estamos mal. Y yo siempre le he dicho, no debe de existir eso. Hay pro pastor y pro esto. Pro hermano, pro esto. No es eso. No es así. Eso es arrogancia, eso es altanería. No es así. El evangelio no es una tajada de pastel que solo va a ser para mí. Mire, yo lo digo para vergüenza de nosotros porque debemos de cambiar y las personas deben de cambiar esto. Aquí tuvimos una hermana que me llamó así cuando estaban las hermanas en la escuela dominical. Mire, pastor, ponga una coordinadora más porque una es pro pastor y la otra es pro hermano Freddy. Que sea alguien neutral. Y yo le digo no. Y yo le dije que no. Como no le gusta que le digan que no, le dije que no. Porque no es así. Eso es división. Eso es división. El evangelio no trabaja de esa manera. El evangelio trabaja siempre. Debe de haber un líder, sí, que guíe, que lo lleve. Pero no trabaja de esa manera. Y como, mire, no sé de dónde me salió valor y le dije no. Casi llora la señora por teléfono. No es así. Porque eso me evidencia a mí que querían hacer ellos una cosa y los demás querían hacer lo otro. Y que yo quería hacer lo que yo quería. No era así. Porque no existe evangelio propiedad privada. No existe. No existe. Vamos a tener nuestras diferencias, ¿sí o no? Vamos a tener nuestras diferencias. Pero el punto es que avancemos en Cristo Jesús a la medida del varón perfecto que es Él. Amén. Así es. Quizá no me va a agradar alguna conducta. ¿Qué puedo hacer? No va a hacer nada. Si no lo cambió ni su mamá ni su papá, yo lo voy a andar cambiando. Que lo cambie la palabra, que es otra cosa. Pero yo no. No existe evangelio, propiedad privada. No existen círculos cerrados. Les voy a enseñar una palabra nueva. No existen grupos endoculturales. ¿Sabe qué significa endocultural? O sea que son grupos que creen que su cultura es la única. Eso es endo, o sea, es para adentro. Como las tribus, también las tribus en el Amazonas, ellos
son endoculturales. Y su cultura, y si usted vaya, tiene que adaptarse, si no lo matan. El evangelio no es así. Por eso Pablo escribió a Filemón, la carta a Filemón, porque le dijo a Filemón: ya no lo mires como tu esclavo, hoy míralo como hermano en Cristo, a tu mismo nivel. Por eso Pablo le escribió a los romanos, porque la iglesia de Roma miraba de menos a los judíos que habían creído en el evangelio, y ellos se sentían grandes. Por eso Pablo le dice: recuerden que ustedes han sido injertados en el real olivo, no el real olivo ha sido injertado en ustedes, porque el evangelio no es propiedad privada, el evangelio no es de los judíos, el evangelio no es de los pentecostales, el evangelio no es de los bautistas, el evangelio no es de los apóstoles y profetas, Efesios 2:20, el evangelio no es de los testigos de Jehová, el evangelio no es solo de los católicos, el evangelio no es de todas las religiones y sectas que puedan haber, el evangelio es de Cristo Jesús. Y si Él quiere, lo va a añadir a la iglesia del Señor. Así dice su palabra, que Él añadía a los que iban a ser salvos a su iglesia. Por eso hoy nos peleamos por denominacionalismo. Ay, es que ahí están los bañistas, los bautistas, van bien secos, no cantan. Digo que yo he andado remando en esos mares turbios. Ay, los pentecostales, cómo saltan, como locos, lloran, vieron, hasta los mocos les salen. ¿Qué le importa? Vaya a ver, si eso de tanta denominación parecen más sectas. Ni honran la palabra, ni hacen la palabra, pero sus mandamientos de hombre, cuidadito, usted los vaya a tocar. Respete, sí, respetemos, está bien, pero la palabra de Dios dice que todo eso no es de Dios. Y a mí me importa poco el que piense lo contrario. Si la Biblia lo dice, así lo voy a hablar y así lo voy a decir. Si la Biblia lo calla, así lo voy a callar yo. Yo estoy cautivo a la palabra de Dios y eso me basta y me sobra. Me importa si usted piensa diferente, me importa poco. Hermano, porque dice sí, porque a veces hay gente que cree que puede pasarse la Biblia por alto y que le puede valer. No, no es así, hermano. ¿Estamos? El evangelio no es propiedad privada. Mira, voy a ver los movimientos. Y lo digo así. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente se aboca a esos movimientos neopentecostales que caen del lomo. Vaya a predicarles y decirles que eso que están haciendo no es de Dios. ¡Uy! Yo creo que espíritus satánicos tener. Así salió un famoso predicador que le dijo a una mujer, porque quería derribarla, y la mujer le dijo: no siento nada. Yo creo que tú visitas hechiceros ya prejuiciando. Por eso tengan cuidado. ¿Quiere escuchar buenos predicadores? Mándenme un mensajito, yo le voy a mandar hasta los links con las predicaciones. Unas 25 predicaciones de los fulanos que les voy a mencionar. Pero nadie me escribe. Solo Denis me escribió, pero solo me dijo que le dijera a quién. Si usted quiere crecer de verdad en el Señor, pregunte. Me puedo ver bicho, pero ya pasé. Ya vengo de rodar, mi hermano. Y he estado en iglesias bautistas, en iglesias pentecostales, en iglesias proféticas, en iglesias de apóstoles y profetas. He estado en iglesias que son independientes con otras clases de locuras. Vengo del catolicismo porque ahí me llevó mi mamá cuando estaba niño y de ahí salí. Y no estoy diciendo que son malos. No, estoy diciendo que lo que importa es esto. Amén. Amén. Esto es lo que importa, la palabra de Dios. Mire, si los católicos tienen la palabra de Dios, si este mismo libro, eso es lo que le anexan unos cuantos más, pero es la misma palabra. Todos.
Pero todos ponen excusas para servir al Señor. Y todos ponen excusas diciendo que ellos son la iglesia. La iglesia verdadera son los que no ven el evangelio como propiedad privada, sino que ven el evangelio para compartirlo a todos. Amén. Amén. Así que Diótrefes, ya no más. Y si usted tiene síndrome de Diótrefes, más freno, porque no estamos exentos a eso. Así que recuerde, el evangelio no es propiedad privada. El evangelio es para todos los verdaderos que hemos creído en Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie y vamos a terminar y vamos a